Si estás hablando, no te escucho yo. No, no se oye. Luego, Doc, es que todavía no entra, estaba teniendo mi compañero Norman para entrar a la sesión. Buenos días. ¿Sí me escucho bien? Sí, ¿Lo sé ya? sí. Muy bien, gracias. Bueno, pues, ¿qué tal todos? Hoy el equipo está conformado por José Alfonso Tavares y por mí, Norman Polanco, y vamos a hablarles sobre anestesia general, sus principios y los síntomas que refieren a partir de esta. ¿Puede dar, por favor? Y bueno, para esto vamos comenzando con la definición de a qué se considera como anestesia general. Entonces, pues se le puede considerar así al estado de inconsciencia inducido farmacológicamente y consiste en proporcionar al paciente un estado reversible de la pérdida de la conciencia. Esta es la definición. ¿Y cuál es la finalidad? Pues la finalidad es facilitar la cirugía y evitar el dolor y el recuerdo intraoperatorio. Pues de manera muy simple, un concepto muy breve de lo que respecta a la anestesia general y lo que se espera de esta misma. Y bueno, para poder hablar de esto tenemos que conocer los objetivos que se esperan al llevarse a cabo la anestesia. Entonces, ¿cuáles son estos objetivos? Pues se espera llegar hasta el estado de inconsciencia, amnesia, analgesia y la relajación muscular para poder llevar a cabo la intervención que sea necesaria, dependiendo de cuál y dependiendo mucho de la zona también. Bueno, pues la anestesia general va a ser utilizada cuando no se puede llevar a cabo la anestesia local, que es un proceso un poquito más simple o menos complicado. Y para esto, para poder llevarse a cabo la anestesia general, pues se tienen que considerar también unos factores como son el tipo de procedimiento al que será sometido el paciente, la zona que se va a intervenir y la duración de la cirugía. Todo esto para poder llevarse a cabo correctamente. Y bueno, pasando a conceptos un poquito ya más en el tema, pues la anestesia general se induce o se puede inducir por dos vías, que son la vía inhalada y la vía endovenosa. Esto, bueno, dependiendo del fármaco administrado, será un periodo variable de inconsciencia. Esto ya se llama meternos en qué fármacos tenían pues, periodo más largo, una vida media un poco más prolongada. Bueno, los factores o los puntos de considerar de ambas vías en cuanto a lo que respecta a la vía endovenosa, perdón, pues va a ser tener muy en cuenta los inductores, pues también la manera de administración, que como les comento por el mismo nombre, pues es intravenosa, y la anestesia o el fármaco que será utilizado para llevarse a cabo esta misma. En relación o en comparación a la vía inhalatoria, que esta tiene una fase de mantenimiento. Un factor importante puede ser el gas, que será por medio del cual el fármaco va a llevar a cabo a inducir la anestesia general. Bueno, pues antes de llevarse a cabo un procedimiento, es bueno tener en cuenta o tener en consideración ciertos factores que van a tener relación directa con la evaluación pues operatoria. Esos factores o algunos de estos factores son las condiciones físicas del paciente, conocer si tiene algún
alguna condición que pueda verse afectada por la administración de ciertos agentes o de ciertos fármacos que pudieran tener una repercusión en pues, la integridad del mismo. Conocer los hábitos, si el paciente pues, consume pues, sustancias tales como el tabaco o el alcohol y tener en consideración todo eso para saber lo mismo, les comento, un buen pronóstico operatorio y también el uso de medicamentos y las contraindicaciones, si hay reacción, si hay algún tipo de hipersensibilidad alguno. Y todo esto, pues, es parte de la ficha del paciente, que se tiene que tener muy en cuenta antes de poderse llevar a cabo un procedimiento para inducir a anestesia, pues, a un paciente antes del proceso operatorio, pues. Bueno, lo que les comentaba un poquito de lo mismo. Es bueno tener en consideración pues, un historial clínico del paciente en el que se pueda revisar pues, condiciones que el paciente tenga, alguna hipersensibilidad a medicamentos, cualquier dato que nos arroje que pueda ser de utilidad para poder llevar a cabo de mejor manera tanto el proceso anestésico como un proceso quirúrgico. Bueno, pues la anestesia general también consta de ciertas fases y esas fases tienen después unas etapas que van a concluir con síntomas específicos de cada una de las que ya hablaremos un poquito adelante. Pero bueno, la primera fase o una de las fases que tiene, que es muy importante, es la fase inductora, en donde se tiene que tomar en cuenta mucho el medicamento o el fármaco que será administrado para llevar a cabo la anestesia, considerar la vía que será la elegida, si es intravenoso o inhalado, depende de muchos factores. No estoy muy seguro, tengo entendido que es más común el uso de la anestesia por medio de la vía inhalatoria. Después podremos desmentirlo, corroborarlo. Y el otro factor importante, pues, es la pérdida de conciencia. Se tiene que tener muy en cuenta no tanto la observación, sino pues por medio de la práctica, conocer en qué momento el paciente realmente llevó a una pérdida de conciencia, con escalas como Glasgow y diferentes, pero bueno, a manera muy burda son los 3 puntos como principales de la fase inductora de la anestesia. Bueno, la fase intermedia o mantenimiento, como les comenté hace unos instantes, es más usual en fármacos pues, por vía inhalada, por anestésicos inhalados. Y bueno, los puntos que tienen que tomar en cuenta es tanto el fármaco, el medicamento que se utilizará, la respuesta del organismo, cómo está el paciente aceptando el fármaco para poder llevar al control total de las funciones, que al final es lo que se intentará, la pérdida de conciencia, la analgesia y demás, ver si se está llevando a cabo correctamente, porque de otra manera pones en riesgo tanto la integridad del paciente y puede afectar, repercutir mucho en el proceso o la intervención que se tiene planeado realizarse. Y bueno, ya lo que respecta a la fase emergente o de recuperación, pues ya se trata esto de revertir los efectos de la anestesia, todo lo que se intentó en procesos anteriores, que fue para llegar a la pérdida de conciencia, al control de funciones del organismo para poderse llevar a cabo la intervención. Ahora en esta fase se intenta de revertir para poder intentar que el paciente vuelva a sus funciones cognitivas normales. No sé si me expreso bien, pero se trata de eso. Y poco a poco intenta inducir el estado de conciencia, donde el paciente pues ya termina por salir del efecto de la anestesia. Y pues puso la carita feliz porque ya todo vuelve a la normalidad. Bueno, continuando.
siguen los signos de la anestesia general, que estos son en consecuencia una decisión del paciente y sus reacciones biológicas, así como el patrón respiratorio, los signos oculares y también el tono de la musculatura somática. Son producidos por los agentes depresores que llegan a, ya sea por origen endovenoso o inhalado, y llegan al sistema nervioso. Ya para lo siguiente es la etapa 1, que es el periodo de inducción o de conciencia imperfecta. Esta también llamada pues, etapa anestesiada. Se divide en 3 planos: amnesia, analgesia y pérdida de conciencia. Se caracteriza porque poco a poco inhiben las reacciones voluntarias. El paciente refiere que se siente como si estuviera flotando en el aire. Después, un sentimiento de sofocación y de sofocación. Un poco de rigidez corporal, midriasis y disminución de la presión arterial. Después, el periodo de inconsciencia y de sueño, que es la etapa de excitación, pérdida de reacciones voluntarias, así como respiración irregular, taquicardia, mirada errante, pupilas dilatadas, entre otras. Después, el plano 1 de inconsciencia y sueño, el plano 2 son de corticación. En esta etapa, los sentidos especiales suelen abolirse. La visión es la primera que empieza a desaparecer. Después, la audición. Y esto ayudado del silencio en el quirófano para que el paciente pueda llegar a conciliación de la anestesia. A menudo por la acción directa en el bulbo pueden producirse vómitos, taquisfigmia y respiración irregular, movimientos rotatorios de los ojos y midriasis, así como la respiración también varía mucho. La etapa 3, en el plano 1 es la respiración es regular y profunda. En la circulación, el pulso y la presión arterial disminuyen. Hay una miosis pupilar con reflejos coroneales presentes. Y los glóbulos oculares están en rotación. También hay una disminución en la respuesta de la estimulación de la piel. En plano 2, la respiración entra con una pausa entre la inspiración y la expiración. El pulso y la presión arterial son normales. Los globos oculares en posición central y hacia arriba. Pupilas con midriasis. Comienza a disminuir la rigidez muscular y se pierden los reflejos tusígenos y cutáneos. En plano 3, en la respiración se inicia la parálisis intercostal.
En la circulación hay una relajación muscular progresiva y esto va a generar que haya una acumulación sanguínea progresiva y taquicardia. También la pupila con gran midriasis. Los reflejos viscerales y de tracción están parcialmente abolidos. En el plano 4, la respiración va a ser completamente diafragmática. El pulso va a ser más rápido y continúa el descenso de la presión arterial. La midriasis pupilar va a ser intensa, va a haber una relajación muscular que se le denomina como cadavérica. Y hay una abolición del reflejo corneal. Y ya para la etapa 4, el periodo de parálisis vulvar, que hay una parálisis respiratoria. Y ya continuamos con las preguntas. Muy bien, bueno, primero a ustedes dos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Tavares Polanco. Bueno, en cuanto al tema, a lo mejor, no sé si no leí lo suficiente, sí, pero sí me quedé con la duda en cuanto a qué vía es más utilizada frecuentemente, pues la vía inhalatoria, la vía intravenosa para llevar a cabo la anestesia general. Sí, lo mencionaste en el desarrollo de la clase, por eso también pregunto, mira, Sí, claro. en la práctica, la inducción inhalatoria es la inducción de elección en los niños. ¿Por qué? Pues es sencillamente porque canalizar a un niño pequeño es una batalla tremenda. Entonces es más fácil inducirlo por vía inhalatoria y una vez que ya esté en plano, proceder a canalizarlo. Y después de los 10 años, lo que se recomienda realmente es la inducción endovenosa porque es más rápido, porque es más fácil, te llevas menos tiempo y le produces menos molestias. Una inducción inhalada es una lucha contra el niño también, pero con 3, 4 inhalaciones profundas de anestésico el niño ya se calma. Y esa es una de las razones. Entonces, inhalada en pediátricos y endovenosa después de los 10 años. ¿Ok? Sí, Doc, muchas gracias. Bueno, la anestesia general se ha comparado mucho con la aviación. Y se ha dicho que los momentos más peligrosos de un vuelo en avión son al despegar el avión y al aterrizar. Porque es donde se producen los cambios hemodinámicos más intensos en el paciente. O sea, el despegar en anestesia sería la inducción y el aterrizar sería la emersión. Entonces, estos dos momentos son los más peligrosos, son los que más cuidado o más vigilancia deben tener por parte del anestesiólogo. En cuanto a las preguntas, mira, las definiciones de anestesia general depende del libro también, de donde la encuentres. Entonces, cualquiera que sea, es válida. La primera pregunta se la hacemos entonces a Irene García. Sí, doctora, aquí estoy. Dice, perdón, definición de anestesia general. Estado es para mí, por lo que escuché y por lo que vi, es el estado de inconsciencia inducido farmacológicamente.
con una característica importantísima, reversible. Ok. Ok, la segunda para Jazmín. Sí, dice, triada de efectos principales de la anestesia. La inconsciencia, relajación muscular y analgesia. Bueno, en realidad es tetrada porque también está incluida la amnesia. En otros libros Ok. vienen como elementos principales o como componentes de la anestesia general. Ok, la Ok. que sigue para Pedro. Pedro Rojas. Bueno, Sebastián Vandala. Sí, doctor. Dice, sí me escucha, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son las vías para inducirse la anestesia? Es inhalados y era endovenosa. Sí, así es. Carlos Rodríguez. Sí, doctor. Es la cuarta pregunta, ¿verdad? Sí. Dice signos importantes que ayudan a determinar los problemas de la anestesia. Y bueno, sería patrón respiratorio, tono de musculatura y los signos oculares. Sí, estos signos son importantísimos porque dependiendo de ellos es cuando nosotros nos damos cuenta de que el paciente está en plano quirúrgico. Antes de presentar estos signos, no podemos permitir que el cirujano empiece su procedimiento. Entonces, esto también es importantísimo, vigilar la presentación de estos signos para poder darle vía libre al cirujano. La que sigue para Perla. Bueno, si no está Perla, para Adrián. Sí, doctor. Tampoco. Ok. Fases de la anestesia general. Ujú. Era el mantenimiento, la recuperacional y la inducción. Eran las tres fases de la anestesia. Ajá. Sí, en algunos libros se menciona la preinducción, que es la preparación del paciente, que lleva toda una serie de protocolos, pero en este caso pues están incluidos esos tres. Muy bien, ¿qué les parece si pasamos de una vez al siguiente tema? Doctor. ¿Sí, Fernanda? Bueno, anestésicos inhalados. Sí, permítame. Sí se ve la presentación, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, nosotros les vamos a hablar de los anestésicos inhalados. Como una introducción, estos son los fármacos que van a ser más utilizados frecuentemente para la anestesia general. Y la adición de una sola fracción de estos anestésicos volátiles al oxígeno inspirado puede producir un estado de inconsciencia y anamnesia. Cuando se combinan adyuvantes intravenosos como los opioides o las benzodiazepinas, se puede tener un equilibrio que produce analgesia, sedación, hipnosis y amnesia. El sevoflurano y el desflurano y el isoflurano van a ser los anestésicos inhalados que se usan más frecuentemente en procedimientos quirúrgicos en los adultos.
En sus principios farmacocinéticos, tenemos que en 1950, Ketty fue el primero en examinar la farmacocinética de los fármacos inhalados de manera sistemática. Eger realizó gran parte de una investigación inicial en el campo y por esto derivó un texto fundamental también sobre ese tema en 1974. Los anestésicos inhalados van a diferir de todos los demás fármacos terapéuticos ya que son, pues, por inhalación, son gases. Entonces, la farmacología de esto se va a dividir en dos disciplinas, que es la farmacodinámica y la farmacocinética. Bueno, ya como un repaso, la farmacodinámica, esta es lo que hacen los fármacos al cuerpo y la farmacocinética es aquello que hace el cuerpo con los fármacos. Entonces, vamos a tener dos fases, que es la fase metabólica, que aquí casi siempre se llama biotransformación, y la fase de excreción, que es la de eliminación. En sus características específicas de los anestésicos inhalados, vamos a tener la velocidad, el estado gaseoso y la vía de administración. Estos fármacos están incluidos en fármacos de acción más rápida y cuando se usan para la anestesia general, esta velocidad puede proporcionar un margen de seguridad. Bueno, los llamados anestésicos potentes son los vapores de líquidos volátiles y los anestésicos no van a estar ionizados y tienen un peso molecular bajo, lo que esto se les permite difundirse con rapidez sin necesidad de fusión facilitada ni transporte activo desde el torrente sanguíneo a los tejidos. Es por eso que son de acción rápida. La velocidad, el estado gaseoso y la vía de administración se combinan para formar la capacidad de disminuir la concentración plasmática con facilidad y rapidez como se incrementó. En sus características físicas de los anestésicos inhalados, principalmente su objetivo va a ser producir un estado anestésico mediante el establecimiento de una concentración específica de las moléculas anestésicas en el sistema nervioso central. Esto se logra mediante el establecimiento de la presión parcial específica del fármaco en los pulmones, que al final viene haciendo un equilibrio con el cerebro y la médula espinal. En equilibrio, la presión parcial en el sistema nervioso central va a ser igual a la presión parcial sanguínea, que es también igual a la presión parcial alveolar. Bueno, el equilibrio va a ser el resultado de tres factores. El primero va a ser que los anestésicos inhalados son gases que se transfieren con rapidez en ambas direcciones a través de los pulmones al torrente sanguíneo y de ahí hacia los tejidos del sistema nervioso central, conforme las presiones se equilibran. En segundo, el plasma y los tejidos van a tener poca capacidad para absorber los anestésicos en relación con la cantidad que puede suministrarse a los pulmones. Y esto va a permitir que establezca o eliminan con rapidez las concentraciones anestésicas del fármaco en el torrente sanguíneo y el final en el sistema nervioso central. Y el otro factor es el metabolismo, la excreción y la redistribución de los anestésicos inhalados, que estos son mínimos con respecto al ritmo con que se suministran o se eliminan de los pulmones. Y esto nos permite también mantener una facilidad de concentraciones sanguíneas y en el sistema nervioso central. Bueno,
Aquí los gases como el óxido nitroso puede comprimirse en líquidos con presión alta o temperatura ambiental. Los anestésicos volátiles potentes, a excepción del desflurano, van a ser líquidos a temperatura y presiones ambientales. Bueno, el punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la que su presión de vapor rebasa la presión atmosférica en un recipiente abierto. El desflurano, este se embotella en un recipiente especial porque su punto de ebullición de 23.5 grados centígrados lo hace hervir a temperaturas ambientales usuales. Bueno, tenemos una tabla donde nos muestra las características de los anestésicos inhalados. Son las propiedades físico-químicas y tenemos el punto de ebullición, la presión de vapor a 20 grados, su peso molecular, el coeficiente de partición de aceite y en sangre también, solubilidad en el cerebro, en grasa y en músculo. Bueno, continuando con los gases en mezclas, aquí cada gas va a ejercer una presión proporcional a su masa fraccional, que esta es su presión parcial. Tenemos una ley, que es la ley de Dalton, que esta dice que la suma de las presiones parciales de cada gas es una mezcla de gases equivalente a la presión total de la mezcla completa. En los gases en solución, bueno, aquí la presión parcial de un gas en solución va a ser un poco compleja, ya que la presión solo se puede medir en la fase gaseosa, mientras que en solución la cantidad del gas se mide como una concentración. Bueno, las moléculas gaseosas dentro de un líquido van a interactuar como las moléculas del solvente en mucho mayor grado que las moléculas en la fase gaseosa. Y aquí se utiliza el término solubilidad para describir la tendencia de un gas a equilibrarse con una solución, por lo que se determina su concentración en solución. Tenemos otra ley, que es la ley de Henry. Esta expresa la relación de la concentración de un gas en solución a la presión parcial del gas con la que la solución está en equilibrio. Entonces aquí tenemos esta pequeña fórmula donde Cg es la concentración del gas en solución y la K nos representa una constante de solubilidad y Pg va a ser la presión parcial del gas. Bueno, si se duplica la presión de un gas, también lo hace su concentración en solución. Y una expresión de la solubilidad más útil en la práctica clínica es el coeficiente de solubilidad, que aquí es donde V va a ser el volumen. Y aquí nos señala que para cualquier